Siga bendiciendo en esta linda, hermosa mañana. Para nosotros es una honra estar una vez más en este espacio de fin de semana, puesto los ojos en Jesús, en el 89.5 en Fama FM, la emisora de Samaná y el mundo entero. Paz y gracia para todos. Que el Señor Todopoderoso le cubra a su familia, a sus hijos y todo lo que le rodee, que la gracia del Eterno le visite. Gracias, Señor, por esta linda mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu inmensa fidelidad, porque cada día, Señor, eres tú que nos brinda un despertar. En el nombre de Jesús. Bienvenido una vez más, Espíritu Santo, a este espacio puesto los ojos en Jesús, en la 89.5 en Fama FM, la emisora de Samaná y el mundo entero. Nos pueden seguir en la www.fama Samaná y en YouTube, puesto los ojos en Jesús. Así que abra su frecuencia y conéctese con nosotros en esta hermosa mañana. Como todos los organismos a nivel nacional e internacional tienen sus reglamentos, así también lo que es el pueblo de Dios tiene su reglamento. Y antes de hacer esto, lo que es nuestro repertorio en esta mañana, cuanto a la tertulia que tenemos, dice una frase: la disciplina de la iglesia es el proceso de corregir el comportamiento pecaminoso entre los miembros de una iglesia. Así, con esta tenuante vamos a comenzar lo que es este espacio puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo es el procedimiento de la iglesia? Poner una disciplina. Adelante, Isidro Ventura. Amén, Dios me lo bendiga a todos los amigos, hermanos, todos los hermanos que nos ven por este medio tan importante. Realmente es un día maravilloso que Dios nos ha dado. Hoy estar en este lugar, para nosotros seguir hablando de la palabra de Dios, para nosotros seguir expresando lo que el Señor nos pone de parte con su Espíritu Santo. Pues hoy realmente ni sabía que iba a estar aquí hoy porque parece que hay un virus que nos tiene atrapado. Hermano Ricardo. Amén, amén. Bendiciones para todos. Sentimos también agradecido al Señor que nos da la oportunidad de estar en esta ocasión una vez más compartiendo con todos nuestros hermanos y amigos que se ponen en contacto, se conectan con este programa. Y aquí estamos. Sí, hermano Isidro, hay un virus que está azotando. Yo Sí. mismo me siento un poco quebrantado del virus, pero estamos de pie por la gracia del Señor y hemos venido para compartir un tema de mucha importancia. Lo consideramos así, ¿verdad? Y la intención nuestra en este día, al compartir este tema, con el fin de tratar de aclarar lo más que podamos nuestro punto de vista en cuanto al tema del sistema disciplinario que aún todavía se usa dentro de la iglesia, y hasta dónde la Biblia está de acuerdo o hasta dónde la Biblia está en contra. Amén, amén. Realmente es un tema muy importante porque de una manera u otra se dan casos dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de diferentes órganos que, bueno, ameritan una disciplina. Las congregaciones, algunos tienen sus métodos, algunos concilios también tienen su método conforme a minutas o reglamentos que tienen avalado por un alto órgano que dirige. De manera que hoy vamos a ver, conforme como dice nuestro hermano, a lo que Dios pueda iluminarnos para nosotros aclarar más o menos cómo pudieran ser la disciplina, qué tipo de disciplina hay
existen, según incluso algunas organizaciones, qué tipo de disciplina existen, las características de la disciplina también. Algo importante es ver por lo menos unos textos bíblicos que realmente sean contundentes respecto a disciplina. Amén. Amén, amén. Sí, hermano Isidro, y yo quiero resaltar algo. Nosotros, como dije al principio, el propósito es tratar de traer luz en cuanto a lo que es el concepto que debemos tener cuando hablamos de disciplina, qué es lo que la Biblia realmente enseña, porque lo primero es que nosotros debemos tener bien claro cuál es el concepto, el significado de la palabra disciplina, y si nosotros vamos a la Biblia en ese mismo orden, a ver qué la Biblia nos enseña al respecto. Porque lo primero es que nosotros sí podemos encontrar la palabra disciplina en la Biblia. Sí. Pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de disciplina? Si esto es lo mismo, o es lo mismo que le podemos llamar, o que en la Biblia, en la iglesia le podemos llamar disciplina, o se le está llamando disciplina hoy. Porque cuando nosotros hablamos de disciplina, por ejemplo, dentro de la iglesia, tenemos por entendido que estamos hablando de un método que se utiliza para juzgar cualquier caso, cualquier situación que haya dentro de la iglesia, y luego de entonces tomar cierta medida. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito, nuestro objetivo hoy? Cuando decimos que queremos arrojar luz al concepto desde el punto de vista bíblico, es que hasta dónde la Biblia está de acuerdo con el método disciplinario que se utiliza hoy dentro de la iglesia, o hasta dónde la Biblia está en desacuerdo, porque la idea es esa. Con la Biblia, con las Sagradas Escrituras, vamos a tratar de poner claro ese concepto, ese punto de vista. Entonces, la pregunta es, el significado de la palabra disciplina, hermano Isidro. Sería bueno que pudiéramos tratar de comenzar por ahí con el significado de la palabra. ¿Qué significa la palabra disciplina? Bueno, podríamos tomar algunos sinónimos que implican el significado. Disciplinar es corregir, se podría decir enderezar, es guiar. Son palabras o son sinónimos indicativos de lo que es la palabra disciplina. Es decir, si alguien, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de un padre a un niño, que son los textos más clave que vemos en el libro, los proverbios, respecto a disciplina, que es que cuando un padre corrige a un niño de que ese niño, por ejemplo, está haciendo algo incorrecto, pues entonces él lo está disciplinando. Porque lo que está haciendo es diciéndole, esto que tú estás haciendo no lo debe hacer de esa manera. De esa manera. Eso es, esa es una manera de disciplinar. Amén, esa es una definición más o menos. Definición bueno, yo quiero leer esta parte. Llana. Ok, ¿qué dice aquí? Entonces, cuando se habla de disciplina en la Biblia, se refiere a formación y proceso de educación o restauración. La disciplina es restauración, formación, consejo, y no es humillación, sometimiento o castigo. No es humillación, sometimiento o castigo. Me llama mucho la atención cuando aquí dice en esta definición que la disciplina es restauración, porque si nosotros vamos a la Biblia, sí vamos a encontrar la palabra restauración. Sí. Nosotros hay un texto bíblico que dice, si nosotros encontramos a alguien, lo hallamos en una falta, que le restauremos con espíritu de mansedumbre. La Biblia nos llama a restaurar a la persona. O sea, cuando alguien es sorprendido en una falta, la Biblia dice que lo restauremos. Entonces, la palabra restauración la encontramos en la Biblia, y esto es importante porque lo que estamos tratando es, a la luz de las Sagradas Escrituras, poner bien claro este punto de vista, hermano Isidro. Hay algunos casos, vamos a leer un texto bíblico que puede ser el texto base. En Hebreo 12:1. Usted tiene el de Hebreo, porque yo tengo uno aquí que es el ejemplo bíblico, bíblico no, sino un ejemplo que Cristo utilizó o enseña. Podemos decirle el modelo bíblico. Que es Mateo capítulo 18, verso 15.
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, dice, ve y repréndelo estando tú y él solo. Es decir, son como pasos que se dan a veces para llegar a una disciplina. Es decir, para llegar a disciplinar. Por ejemplo, aquí dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, que hayan testigos. Si no oye a ello, entonces aquí hay una palabra, dilo a la iglesia. El texto dice así, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Aquí la palabra gentil y publicano es como para tenerlo como por apartarlo. Por un pecador. Apartarlo, tenerlo como, porque es excluido de la congregación, Exactamente. del cuerpo, en el sentido de que la persona no se arrepintió. No se arrepintió. Es decir, hay pasos que se dan aquí respecto a la disciplina. El tema con lo que es, yo entiendo que el tema con lo que es la disciplina es que por causa de que hay tipos de actuaciones que merecen también su tipo de disciplina, entonces quizá hay congregaciones que son un poquito tajantes, vamos a decir, a rajatabla. Hay otras que posiblemente llevan un tipo de moderación respecto a los pasos, que son los pasos bíblicos, que usted mencionó que se trata de corrección. Primero aquí vemos cuando la palabra aquí dice repréndelo, es lo mismo que corregir. Reprenderlo es lo mismo que corregir, es decir, decirle, mira, fulano, tú no estás haciendo bien. Eso es una manera de reprenderlo. Entonces, el otro paso que dice es, por ejemplo, si insiste, el otro paso es si insiste, entonces llámalo con algunos testigos. Es para que se agoten pasos. Es que todo lo que se quiere aquí, según el texto bíblico, es que no se llegue a algo así, sino que se quiera restaurar a esa persona. Sí, porque aquí lo que pasa es que no va a hablar de una manera muy amplia, pero todo lo que se está diciendo ahí es que primero haya un intento de restauración para que esa persona, ¿verdad?, llegue a comprender la realidad. Eso es lo que se ve aquí. Ahora, hay casos de disciplina que en las congregaciones también hay que tener ciertos criterios. ¿Por qué? Por causa, por ejemplo, ¿de quién? Por causa también de la iglesia. Porque a veces es así. Sí. Lo que yo entiendo, hermano Isidro, que, fíjense, la parte que yo en lo personal, por lo que la Biblia me enseña, nosotros comenzamos leyendo una definición con respecto al significado de la palabra disciplina, ¿verdad? Sí. Pero aquí dice que en el primer testamento la palabra disciplina proviene del hebreo musar, que significa represión, educación, instrucción, enseñanza. Entonces leíamos donde dice que cuando se habla de disciplina, en la Biblia hablamos del proceso de educación y de restauración. Entonces bien, si el propósito de una verdadera disciplina, porque donde nosotros estamos, el tema donde estamos metidos es que si el método que se utiliza dentro de la iglesia le podemos llamar bíblicamente disciplina, o qué nombre le debemos poner al método que se utiliza, refiriéndonos al caso de cuando una persona se encuentra en una falta y lo que se toma, la medida que se toma es excluirlo. No, excluirlo definitivamente, donde la Biblia no nos enseña eso, porque si hablamos de restaurar, es como cuando una persona se zafa un brazo, por ejemplo, del hombro se zafa el hueso. Si nosotros vamos a restaurar el brazo, debemos llevar el brazo a la posición que estaba. O sea, en vez de apartarlo un poco más de lo que se apartó del hueso, debemos de llevarlo a la posición que estaba. Ahora, cuando el texto que usted leyó en Mateo, nos está diciendo que cuando una persona es sorprendido en una falta,
Sí. Lo primero que dice es que usted lo llame aparte. Sí. O si, en el caso de que lo haya ofendido a usted. Sí. Y aún así, yo entiendo que si usted lo encontró en una falta, usted que lo encontró debe llamarlo. Si no lo escucha a usted, llame a dos de la iglesia. Sí. Si tampoco lo escucha, entonces preséntelo ante la iglesia. Y si no obedece tampoco, entonces téngalo por gentil. Lo que está diciendo es, si la persona no se arrepiente del pecado. Sí, claro. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería la medida que debe tomar la iglesia con una persona que es sorprendido en una falta y se arrepiente de la falta que cometió? Pero si se arrepiente... Del pecado que cometió. Ajá, pero usted dice que se arrepiente inmediatamente. Que se arrepiente inmediatamente del pecado que cometió. ¿Qué se debe hacer con esa persona? ¿Cuál es la medida que la iglesia debe tomar con una persona que comete un pecado y se arrepiente inmediatamente del pecado que cometió? Bueno, hay que comprender algo, que hay algo que la palabra del Señor también nos enseña, y es que la iglesia, aquellos que están ahí, dependiendo eso la palabra nos da a entender eso, y eso y algo también, hay algo que también es ético. Por ejemplo, en el mundo secular, vamos a hacer el ejemplo del mundo secular. En el mundo secular, si una persona es un policía y cometió un error es decir, violó las reglas de la policía, según el reglamento, lo normal es que lo sacan de la policía, lo corrigen y lo sacan de la policía. Eso lo hacen en el mundo secular. No lo dejan, muchas veces no lo dejan como policía, no es porque no se haya arrepentido. No lo dejan como policía por causa de la sociedad. Porque a veces es así. Es decir, lo mismo sucede, por ejemplo, con un juez en la parte de la justicia. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con un senador, un diputado o cualquier cargo público. Porque después que la sociedad entonces ve, imagínense, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Yo estoy diciendo todo esto es para nosotros ver. Llegar a una conclusión. Llegar a una conclusión de casos que a veces suceden que por causa de tales situación quizás no podría quedarse siendo, ya sea, por ejemplo, un ejemplo, vamos a poner este ejemplo, un diácono, porque estamos hablando de la iglesia, un diácono. Comete una falta el diácono. Comete una falta. El diácono, el mundo lo supo, la iglesia lo supo, lo supieron sí, mucha gente, y eso significa que la iglesia debe tomar una medida por causa de lo que la gente pueda decir. Oiga esto, es decir, si usted como pastor, por ejemplo, tiene un miembro en su iglesia que es diácono, es decir, lo tiene ahí como diácono de la iglesia, y ese diácono cogió y dijo, bueno, hoy yo no me siento, hoy, vamos a decir, cayó en fornicación con una miembro. En otro caso que se dan, puede ser hasta con una persona impía. Sí. Cayó en fornicación con un impío. Y esa persona, cuando cae en fornicación, que todo el mundo ve, esa persona saliendo de esa casa, que cayó en fornicación, entonces él dice, cuando lo llaman a capítulo, como decimos en lenguaje popular, llama a capítulo, él dice, bueno, yo me arrepiento de eso que yo hice. ¿Qué medida debe tomar la iglesia? ¿Usted cree que que si él se arrepiente se puede quedar como diácono? Yo lo creo. Es decir, si se arrepiente del pecado, sí. Y quedarse ahí mismo como diácono. Sí, vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto de esto. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Porque fíjense qué pasa, hermano Isidro, mire, hay dos cosas. Una, que usted comenzó diciendo algo que, por ejemplo, la institución, la Policía Nacional, si encuentra un miembro conforme a su reglamento, yo estoy de acuerdo que si conforme a su reglamento, el reglamento indica que la persona debe ser excluida o que se excluya. Ahora, nuestro reglamento, nuestras reglas de fe y conducta es la Sagrada Escritura. ¿Qué dice la Sagrada Escritura?
que esa es la pregunta, ese es el punto de partida. ¿Qué dice la Sagrada Escritura que se debe de hacer con una persona que es sorprendido en una falta? Porque cualquier otra cosa, cualquier método que la iglesia utilice que esté fuera del consejo bíblico, en vez de excluir a la persona, lo que se debe de excluir de la iglesia es la medida que se tome que no esté fundamentada en la Biblia. Ahora, usted señaló una parte que yo sé que la iglesia en la mayoría de los casos la toma en cuenta, y es que cuando alguien comete un pecado y el mundo lo sabe, debemos de tomar en cuenta la opinión del mundo. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que le ha dado facultad al mundo a estar opinando dentro de las cosas de la iglesia. Ahora, ¿qué Pablo dice en el libro de Corintios? Creo que es su capítulo 6. ¿Será que no hay alguien entre vosotros digno de juzgar tales cosas que tengan que ir a los de afuera? A la gente de afuera, la iglesia como luz del mundo está llamada a enseñarle que aquí adentro hay perdón cuando hay verdadero arrepentimiento. Ahora, nosotros tenemos un ejemplo bíblico que en el libro de San Juan capítulo 8, en el versículo 11, donde dice la Biblia que Jesucristo le llevaron una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Sí. San Juan capítulo 8, versículo 5 dice que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Fue sorprendida. Ahí no fue de que se lo inventaron. Y dice que cuando se lo llevaron, me gustaría leer algunos versos de ese párrafo. Y dice aquí: pero ellos, al oír esto, en el versículo 6 de San Juan capítulo 8, dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero dice, Jesús inclinando, me gusta leer más arriba, dice aquí: cuando uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el mismo acto. Dice aquí, sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice, pero ellos, ni al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, dice, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condena? Aquí es que quiero caer. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuál era el punto? ¿Por qué leo el párrafo? La Biblia dice que esto no se trata de un chisme. En la mayoría de los casos en las iglesias se presentan situaciones que alguien informó, y muchas veces la persona ni siquiera informa de manera correcta, no informa lo que vio, sino lo que alguien le dijo. Y cuando se lleva a colación el asunto, se hace como en forma de un consejo de guerra, se trae a la persona y se hace una reunión, y dependiendo del pecado que haya cometido, no digo que le ponen una disciplina, lo excluyen. Lo excluyen por un tiempo específico. Si el pecado es fornicación, le ponen un año. Porque mayormente los casos que se ven de disciplina en las iglesias son por fornicación, por adulterio. Pero en el mismo renglón que están los adúlteros, los fornicarios, están los chismosos. Hay algo que yo quiero saber sobre eso que usted está diciendo. ¿Hasta qué punto usted cree que si una persona, por ejemplo, peca y se arrepiente, por ejemplo, una persona hace cualquier cosa? Porque eso puede suceder, puede suceder todos los días, puede suceder. Bueno. Es decir, un miembro de la iglesia, vamos a decir un líder de la iglesia o cualquier miembro de la iglesia, puede cometer fornicación, adulterio, y después donde el pastor: yo me arrepiento de eso que yo hice. La persona que es reincidente no se arrepintió.
Estamos hablando de una persona que se arrepiente. ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer con esa persona? Sí, pero ¿cómo yo me voy a dar cuenta que él se arrepintió? De la misma manera que uno se da cuenta cuando ellos vienen por primera vez al Señor, que se arrepienten, que lo bautizamos, que le damos algo. De esa misma manera uno se da cuenta. Yo le digo porque estamos hablando del caso de cuando se agotan el procedimiento de aquí de Mateo. Es decir, si esa persona cometió un pecado y se llamó, dice, si no te oye, es que no se arrepintió cuando dice si no te oye. Si no te oye, si no se arrepiente, en otras palabras, cambiamos la palabra oye por arrepentimiento. Si no se arrepiente, ahora la pregunta es, por ejemplo, nosotros no somos quien para juzgar. La Biblia dice que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca, el pecado se confiesa. Si una persona delante de nosotros confesó su arrepentimiento, nosotros no somos quien para descartar su dignidad, o sea, su integridad. Si la persona, porque cuando una persona nosotros le predicamos y pasa el arrepentimiento y hace lo que nosotros llamamos profesión de fe, la persona nosotros creemos y lo escribimos en el libro de la iglesia de que se arrepintió y a partir de ahí lo llamamos hermano. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted de que si una persona viene y se arrepiente de un pecado que hizo, él se arrepintió. Ahora, también estoy de acuerdo, también hay algo que yo no estoy de acuerdo, y es que la palabra del Señor dice que en cuanto dependa de nosotros, exacto, tenemos que estar bien delante de Dios. En cuanto dependa de nosotros, tenemos paz con todos los hombres. Eso en cuanto dependa de nosotros. Exacto. Y cuando dicen paz con todos los hombres, también ahí está diciendo es que tu fruto, que tu carácter, tu vida cristiana tiene que estar en paz delante de todos los hombres. Es decir, incluso el libro de Timoteo da, por ejemplo, la característica para un pastor, por ejemplo, para un diácono y para los miembros normales. Estaríamos hablando de es decir, esos cuando son requisitos, por ejemplo. Esos requisitos. ¿Qué es lo que son los requisitos? Los requisitos son para tú ejercer una función específica. Exactamente. Porque los requisitos no es un asunto de salvación. ¿Por qué no es un asunto de salvación? Porque si fuera de salvación, fuera requisito para la iglesia entera. Sí, pero es un asunto. Ahora son requisitos. Es un asunto de cargo. Sí. Es decir, es un asunto de dirigir. Es un asunto de para tú estar delante de los demás. Porque si, como dice el texto, por ejemplo, en el libro de Timoteo, si yo no soy capaz, en el caso, por ejemplo, de mi casa, de dirigir mi propia casa, entonces menos, por ejemplo, la iglesia del Señor. Entonces, y cuando el texto, yo estoy hablando nada más, por ejemplo, de esa partecita, pero en ese texto del libro de Timoteo, ahí da detalle. Son requisitos para requisitos para ancianos. Diácono para el anciano, porque son requisitos que si la persona no lo lleva, por ejemplo, un pastor cogió y cayó en fornicación en la iglesia. ¿Cómo él va a predicar de fornicación? Porque eso es lo que pasa con los requisitos. No, pero que en realidad, en esa parte, hermano Isidro, si nosotros vamos a la luz de la Biblia, y la Biblia dice, si alguno es sorprendido, porque lo que yo estoy tratando es de manera bíblica, cuál es el método que nosotros debemos utilizar para manejar una situación de un hermano que haya sido sorprendido en una falta o una hermana que haya sido sorprendida en una falta. ¿Cuáles los pasos, la medida que debe tomar la iglesia bíblicamente? Entonces, por eso yo digo, cuando nos vamos al texto bíblico que dice que los restauremos con espíritu mansedumbre, vosotros que sois espirituales. Ahora, cuando nosotros nos vamos a la palabra restaurar, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo cuando dice que los restauremos? O sea, restaurar es volver a la persona a la posición en que estaba. A la posición que estaba. Entonces, cuando vemos a Jesús que le lleva a una mujer sorprendida en el acto de adulterio, dice el último texto bíblico que yo leí, y ni yo te condeno. Óigame bien, porque nosotros estamos llamados a juzgar, lo que no estamos llamados a condenar. No estamos. Porque cuando la Biblia dice en Mateo, no juzguéis para no ser juzgados, esto hay que tomar en cuenta que Jesucristo se lo dijo a personas que no estaban en condición de juzgar a otros. Pero en San Juan 7:24 dice la Biblia, no juzguéis según las apariencias, sino más bien juzgad con justo juicio. Y el libro de Corintios dice que nosotros podemos hacer cierto tipo de juicio. Que podemos juzgar. Ahora, lo que nosotros no podemos es condenar a la gente. Pero cuando nosotros vemos en la iglesia, que ahí es que yo quiero entrar, que una persona porque cometió un pecado, aún se haya arrepentido, usted ve que lo reúnen y le dicen que está excluido por 6 meses.
por un año. Eso no está Entonces, bien. ¿dónde está eso en la Biblia? Que una gente me diga a mí, por ejemplo, ¿por qué la gente en su mayoría no se arrepiente? ¿Sabe por qué la gente no se arrepiente? Por no dejar la cosa mala. Porque cuando tú te arrepientes, la buena Dios no te la quita. Entonces, si usted se enferma o se corta o se hiere, yo no le puedo quitar el cereal, la leche, la comida. Las cosas que usted debe hacer, yo no le puedo decir que son buenas, que no la haga. Es como, por ejemplo, que una joven comparte conmigo una situación donde ella me dice que siente deseo de predicar en su plataforma esto y se le prohibió que predique en su plataforma. Que tú no puedes predicar porque tú cometiste una falta y tú te arrepentiste y tú no puedes predicar en las redes. Lo que Jesucristo le dijo a la mujer ahí, no peques más. O sea, lo que usted no puede hacer más es pecar. Pero no se le puede prohibir a usted que usted haga las cosas que a usted espiritualmente lo bendicen y lo favorecen. Por eso que no comparto la idea y creo que nadie me puede comprobar bíblicamente que el método disciplinario que se utiliza hoy en la iglesia de excluir personas por haber cometido un pecado después de haberse arrepentido y ponerle que 6 meses, que 1 año, que 3 años, porque la fornicación, pero el chismoso, el mentiroso, está dentro del mismo renglón que están los fornicarios y los adúlteros. Y usted nunca ha visto una iglesia que han excluido a una persona porque es un mentiroso, porque me habló una mentira. Entonces, fíjense cómo son las cosas de la vida. Por ejemplo, te excluyen por 1 mes, por 6 meses, por 1 año y te prohíben las cosas que Dios te dice que haga. No, Entonces, eso no es bíblico. Es que eso... Claro que sí. Ajá, diga. En el principio, cuando Dios hizo a Adán y Eva, Amén. lo hizo santo, lo puso en el huerto, para que disfrutaran de él. Pero llegó un día que ellos violaron la regla de Dios, ¿verdad? Claro. Y cuando violaron se le abrieron los ojos y le vino conciencia de pecado, porque ya habían cometido pecado. cometido infracción a la voluntad de Dios. Amén. ¿Y qué hizo Dios? Ellos fueron y se hicieron delantales, porque se contaron que estaban en pecado. ¿Y qué hizo Dios? No le gustó la vestimenta que se pusieron. No. Él no le agradó eso. Él fue y le puso la vestimenta que él quería. ¿Verdad? No la hizo. Amén. ¿Y qué? Se lo dejó ahí. Lo sacó de ahí. ¿Por qué? Porque ellos no debían de estar ahí. Porque ellos habían violado las reglas, las normas que Dios le había dado. Entonces, y si Dios, que es Dios, dueño de su iglesia, y si yo cometo un error, un pecado, y eso es lo que afea a mi ministerio, yo como líder, como ministro, ¿cómo yo le voy a predicar a esa gente que saben que ya yo cometí un error? No, ese es el Entonces, escúchame, entonces, yo creo que también los cristianos debemos tener reglas y orden. Sí. Y pensar antes de que somos líderes, que debemos hacer las cosas bien porque puedan atraer a la gente a la voluntad de Dios. Pues si somos los líderes y estamos cometiendo, y estamos peor que los que están afuera, los que están afuera, antes no somos dignos de estar ahí. Pero hay algo diferente a eso, hermano David, pastor David. Es que cuando hablamos del caso de Adán y Eva en el huerto, dice la Biblia que Dios lo sacó del huerto, Dios nunca lo volvió a entrar en el huerto. Si utilizamos esa base como para aplicar en el caso de esto que estamos hablando, entonces estamos diciendo que cuando una gente peca, no tiene derecho nunca jamás a volver a ser parte del cuerpo de Cristo. En el caso de Adán y Eva es diferente, porque si nosotros vemos el caso de la oveja perdida, cómo el pastor deja la 99 y va y la rescata, la trae de nuevo al redil. Si nosotros vemos el caso de la mujer adúltera, cómo el Señor dice, vete y no peques más, yo tampoco te condeno. Si vemos los consejos de la Biblia que dice que hay que restaurar a la persona, si se arrepiente, tiene que ser restaurada. Adán y Eva fueron excluidos del huerto, aunque la Biblia no habla de su arrepentimiento. Dios lo restauró porque sí, pero la Biblia no habla, pero la Biblia no habla de la... Y es un método de restaurar. Ok, pero no lo volvió a entrar en el huerto. Entonces eso dejaría una enseñanza de que una persona que peca no tiene derecho a volver más al cuerpo de Cristo. No, si utilizamos ese mismo... Si tomamos... No, porque una cosa es que lo que estamos hablando es el método disciplinario que se utiliza, que cuando la Biblia habla de disciplina, ¿a qué se refiere? Si se habla de una sentencia, una condenación, por ejemplo, cuando una gente va a un juez por una causa que haya cometido, ¿qué hace el juez? Le diste una sentencia, ¿a dónde va esa persona? A la prisión. Ahora, nosotros estamos llamados a mandar a la gente a la prisión.
Cuando nosotros le dictamos una sentencia a una persona y lo cohibimos de las cosas que él debe de hacer, lo estamos encarcelando. Y la Biblia nos llama a nosotros a desatarlo y a dejarlo ir. Si la persona cometió un pecado, óigame bien, si la persona comete un pecado y no tiene derecho a volver a hacer lo que Dios dijo que él es, entonces en vano le estamos predicando a los que están afuera que vienen como a pecado. No, yo lo que creo es que realmente no entiendo bien la defensa de Rico. En el sentido de que, por ejemplo, usted dijo ahorita que si una persona es reincidente. No, si la persona no se arrepiente. Ajá, si no se arrepiente. Pero si es reincidente, no se arrepintió. Exactamente. Ahora, el otro punto es que, como que no entendí bien, es que si alguien, por ejemplo, un diácono de la iglesia, un diácono o un líder o un pastor, por ejemplo, un pastor en una iglesia, un pastor que vamos a decir, que usted tenga, que un ejemplo, Dios libre mal, el pastor de su iglesia cayó en fornicación, vivió con una de las miembros de la iglesia y públicamente, que él diga, Señor, yo me arrepiento de lo que yo hice y yo sigo siendo pastor aquí. ¿Usted ve? Es decir, ¿cómo es posible eso? Sí, es posible. Es posible. No, porque pero debemos examinarlo a la luz de la Biblia. O sea, yo quiero que nosotros... Es que él puede decir eso y decir que como ya él se arrepintió, él puede quedarse siendo pastor. Y con No, vamos a hacer lo siguiente. Pero bíblicamente, hay una parte ética. No, la parte es, bíblicamente, vamos a olvidarnos de lo ético y vámonos a la Biblia. Bíblicamente, lo que yo quiero que pongamos aquí delante de todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando es, ¿cómo bíblicamente nosotros podemos demostrar que sí puede y cómo bíblicamente podemos demostrar que no puede? Vamos a hacerlo bíblicamente. Vamos a utilizar base bíblica que nos demuestren a nosotros que si un líder comete un pecado, porque nosotros tenemos el caso de David en el Antiguo Testamento. Sí. Nosotros tenemos muchos casos en la Biblia. Sí. Tenemos el caso de Pedro. Sí. Cuando Pedro, siendo un líder, siendo un apóstol, dice la Biblia que Pedro negó a Jesús 3 veces y se le acercó a Jesús. Señor, pero usted lo que me quiere decir que usted está de acuerdo de que esa persona se quede pastoreando ahí. Yo me arrepiento. Vamos a olvidarnos de lo que cada quien esté de acuerdo. Lo que yo quiero que a la luz de la Biblia, por ejemplo, en el caso mío, en el caso suyo, en el caso del pastor David, a la luz de la Biblia nosotros probemos lo que la Biblia aprueba y nosotros rechacemos lo que la Biblia rechaza. Si ahora mismo tenemos ejemplos bíblicos que puedan respaldar nuestra posición, vamos a ponerlo ahora. Lo que yo quiero es que bíblicamente nosotros, porque yo me estoy basando a lo que la Biblia me está enseñando, de cuando una gente comete una falta, dice la Biblia que lo restaure. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa restaurar? ¿Qué es restaurar a una persona cuando comete una falta? ¿Qué la Biblia nos enseña por restaurar? Pero, señores, este tema no es para poner a uno por encima del otro. Este tema es para traer ese tema luz. para uno analizarlo. No, y para traer luz. Y también porque es una situación que está haciendo mucho daño a la iglesia hoy en día. Ahora, bíblicamente, que alguien me demuestre, si vamos a suponer que usted va a tomar una persona que cometió un pecado y le va a aplicar el método disciplinario que utiliza la iglesia hoy en día y se le da una sentencia de 6 meses por el pecado que cometió. Bíblicamente, ¿cómo probamos eso? No, pero yo hay una... la partecita que yo dije, esa partecita yo quiero que la analicemos. ¿Cuál es la parte? Porque hay algo que es vamos a decir, ustedes dicen, vamos a analizarlo bíblicamente. El caso que usted dice de la mujer samaritana, de la mujer adúltera. La mujer adúltera, ese caso no podemos tampoco aplicarlo como si fuera ella parte de la iglesia. No, pero Pedro era un líder. Sabemos Pedro era un líder y Pablo lo reprendió por la hipocresía. Claro, en el libro de Gálatas, Pablo reprendió a Pedro. Sí, pero Pedro era un líder, cometió una falta. Sí, pero no estamos viendo casos como los casos que nosotros vemos que se disciplinan. No es que la Biblia no dice que hay un caso más grande que otro. En los casos que vemos, sí, pero los casos que nosotros vemos que incluso se ponen disciplina por meses y cosas así. Eso es antibíblico. Eso de poner disciplina por meses y por años, eso no es bíblico. Y así que las iglesias a veces aplican eso. Son casos que son casos, por ejemplo, de fornicación y adulterio. Pero que no hay esos son los casos. Pero no hay clasificación de pecado. Todos los pecados son pecados. No. Hay clasificación de pecado. Bíblicamente no. La Biblia, sí.
La Biblia dice pero eso es lo que yo hay digo. pecados que son pecados de No, muerte. pero el pecado de muerte nosotros sabemos a qué se está refiriendo la Biblia, que la Biblia dice que ni siquiera pida por él. Estamos hablando de un pecado de muerte, pero cuando estamos hablando de fornicación, adulterio, mentira, dice la Biblia que de los idólatras, los fornicarios, los patricidas, y todos están en el mismo renglón. El mismo pecador que comete un pecado de fornicación, adulterio, y uno de mentira y uno de homicidio, son pecadores igualitos y se pierden por el mismo pecado. Si no se arrepiente, pero, se pierden de igual manera. Sí, pero no, pero realmente son, dependiendo del efecto, porque no tienen el mismo efecto. No, es que el efecto, no tiene el mismo efecto. Es que el efecto no se causa en la opinión de la gente. Oiga una cosa, no tiene el mismo efecto una persona que diga mañana es martes. Mañana no es martes. Si le voy a hacer una pregunta. Espérese, en ese no mismo tiene el orden. mismo efecto que una persona que diga mañana es martes, sabiendo que mañana no es martes, que una persona que, vamos a decir, que cometió un adulterio. Ok, ¿cuál es el efecto diferente uno del otro? No tiene el mismo efecto porque si yo digo mañana es martes, eso, la gente no mira eso. Pero si una pero persona... lo que usted me dijo, la gente, es el punto que nosotros debemos de manejar en la iglesia. Pero que es lo que yo le estoy diciendo. Mire lo que sucedió con la mujer, la mujer del cinto. Entonces, si nosotros vamos a analizar... ¿Qué pasó con la mujer del cinto? En los muros, esa mujer no, ¿cómo es? Sí. Ella no habló una mentira. No, pero que estamos volviendo allá y no estamos saliendo de aquí. O sea, lo que yo quiero No, decir... estamos hablando de esos tipos de pecados. Pero está bien, vamos a hacerlo así, de la Sí, siguiente porque manera. estamos viendo si eso. los pecados, por ser diferentes pecados, entendemos que causa diferentes efectos. ¿A quién le causa el efecto? ¿A quién le causa el efecto? A la sociedad le causa Entonces, el efecto. ahora yo le voy a hacer una pregunta. Claro, porque yo le voy a hacer una pregunta. A nosotros como cristianos, ¿qué es lo que nos debe llamar la atención? ¿Cuál es el efecto que le causa a la sociedad? ¿Y cuál es el efecto que le causa a la iglesia? Entonces, si la pregunta es, si el pecado de una persona, ¿a quién le causa el efecto? Si le causa el efecto, vamos a poner a la iglesia entera. Porque en el momento de aplicar una disciplina, ella no se la aplican a la iglesia entera. Si el efecto se lo causó a la iglesia en general. El efecto es causado a la persona que comete el pecado. El daño es causado pero entonces a la persona. lo demás... No, es que su salvación no puede depender de la fidelidad o de la falta del otro. No, porque... esa parte no. Es que cuando una... Yo quisiera leer un texto bíblico para sí, nosotros pero antes de ver entrar algo ahí, aquí. le quiero aclarar esto. Oiga lo que yo le quiero decir, hermano Isidro. Si una gente comete un pecado, es que lo que yo estoy tratando de que la iglesia vea las cosas desde el punto de vista diferente. Lo primero, nuestro ente espiritual no es el mundo. Lo que el mundo diga no es lo que nos debe de contar como iglesia. Sí, pero, pero la Biblia dice que tenemos que, en cuanto dependa de nosotros, ser luz delante pero del le voy a explicar esto. Cuando la Biblia dice que tenemos que ser luz, es que delante del mundo debemos de explicar las cosas como son. Claro. A eso habla la Biblia que tenemos que ser luz. Pero a la Biblia, ahora, ¿cómo son las cosas? Que la Biblia nos enseña que Dios perdona. Que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que perdonar. Sí. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores y que todos nos tenemos que arrepentir. La Biblia nos enseña que nosotros debemos demostrarle al mundo que aquí hay perdón. O sea, el mundo no puede porque el mundo crucificó a Jesucristo prácticamente, los religiosos, y lo acusaron y dijeron que no era hijo de Dios y era un hombre perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el mundo? Que nosotros como iglesia le estamos dando facultad en cuanto a las decisiones que se deben tomar con los hermanos que cometen una falta dentro de la iglesia. O sea, el mundo no puede tener participación, y eso es bíblico lo que yo estoy diciendo. Porque Pablo lo dijo a los corintios: ¿osa alguno ir a los de afuera? ¿O será que no hay alguien capaz de juzgar cosas que tienen que ir a los de afuera? O sea, los de afuera no pueden contar. Mire, la gente del mundo son más sagaces, cuidan más su gente que nosotros los nuestros. ¿Por qué? Sí, porque cuando tenemos una situación, nosotros la llevamos al mundo. Y nosotros tomamos en cuenta la posición y la opinión del mundo. Al mundo hay que enseñarle que aquí se restauran a la gente, que aquí se perdona. Ahora, a una gente que verdaderamente se arrepiente de sus pecados. No estoy hablando de una gente que quiere simular un arrepentimiento y que sigue cometiendo su falta. Estoy hablando que cuando una persona es sorprendido en una falta, la Biblia dice: vosotros que sois espirituales. Oiga como Pablo dice: a los que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y restaurarle significa volverlo a colocar en la posición de donde se desprendió. Sí, pero pero no... Eso Vamos a es decir, restauración. hay que ver el punto de vista que usted dice de dónde se desprendió. Porque puede ser que se desprendió, de donde se desprendió es de la parte moral, es decir, de la parte espiritual donde él estaba. De la posición que estaba. Pero no la posición,
Porque a veces eso se puede confundir. Es que- Es decir, si por ejemplo, que es donde el punto que yo como que veo medio extraño. Lo que te quiere decir que en lo es que personal, si una persona, en la salvación puede ser restaurado, pero en la posición de liderazgo, es decir, dejarlo no. ahí mismo. Es que óigame lo que es que, sucede. es que, mire, es que lo que pasa es que el punto de restauración depende de cómo el método que se utilice de restauración. Porque el método que se utiliza de restauración no tiene que ser en la posición donde él está. Es decir, Pero eso lo podemos comprobar bíblicamente. claro que sí. Vamos a hacerlo. Vamos a leer. Vamos a buscarlo en la Biblia. Vamos a buscar un texto bíblico. Porque, miren, hay algo que Si vamos a buscarlo, ¿por qué es mejor? ¿Sabes por qué es mejor si nosotros vamos a la Biblia? Porque aquí entonces no defendemos una posición personal. Por eso yo decía desde el principio, comencé diciendo, leyendo lo que dice la Biblia, que no vayamos a la Biblia para cualquier argumento. ¿Por qué tenemos que irnos a la Biblia? Porque la iglesia está llena de métodos, está lleno de reglamentos que la Biblia no sustenta. Y por esa razón, en vez de hacer bien, estamos haciendo mal a los mismos creyentes. Estamos dejando al mundo satisfecho y a los creyentes destruidos. Porque estamos, una gente, por ejemplo, es muy fácil decir, tú fuiste sorprendido en un acto de adulterio. Pero ¿y tú sabes los juicios injustos que se hacen dentro de la iglesia? No. Los mismos ministros, los líderes muchas veces, y esa gente nunca son puestos en una disciplina. En el sistema disciplinario me refiero que se usa la iglesia hoy en día. Porque a eso yo no le llamo disciplina. Sí, porque lo que pasa Porque la es que disciplina es corrección y restauración. Sí. Mire, Vamos a... hay unos textos bíblicos que por eso yo digo, la responsabilidad que tiene un pastor en la iglesia, eso no es cualquier cosa. Cuando la Biblia habla del mensaje a las 7 iglesias que están en Asia, ese mensaje, aunque dice a las 7 iglesias, es al ángel de la iglesia, al pastor. Y por ejemplo, en el texto, hay una iglesia que es la iglesia de Tiatira. En la iglesia de Tiatira se le dice al ángel de la iglesia: yo conozco tu obra, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores que la primera. Pero tengo contra ti que tolera a esa mujer, por ejemplo. Que la tolera. Que la tolera. Tolerar ¿Qué significa? es, bueno, pasar por alto. Pasar por alto. Pasar por alto. ¿Pasar por alto qué? Dice que se el dice pecado, que se dice ser profetiza. pero que se lo soporta. Ok, que se dice ser profetiza, pero que no lo es, sino que enseña y seduce a mi siervo a la fornicación y todo eso. Ahí Ajá. lo que estamos viendo es Sí. el trabajo de un pastor con Sí. respecto a los miembros de la iglesia. No, a los miembros no es ahí. Sí, a los Ahí está diciendo miembros. que tolera a alguien Sí, no, pero yo que estoy hace diciendo, cosas y se la permite. sí, pero yo estoy diciendo la responsabilidad que Sí. tiene el pastor en la Sí, iglesia. claro, claro. ¿En qué sentido? En que si cuando hay alguien que está haciendo algo en la Que iglesia, está haciendo, no que dejó de hacer, que está haciendo. sí, que está haciendo, Exacto. ese pastor no puede pasar por alto No, eso. porque lo está haciendo. Él tiene que coger y aquí dice que incluso la tiene ahí. Sí. Lo que está diciendo es que debió de sacarla hace tiempo de ahí. Sí, pero porque lo está haciendo. Es que tú Exactamente. tienes a alguien que está haciendo, no una gente que dejó de hacer. O sea, es muy diferente tomar Por eso- un juicio contra una persona que esté haciendo algo y otra persona que se haya arrepentido de lo que haya hecho. Sí, Por pero eso el punto... es que lo que pasa es que usted dice, usted habla en un sentido de arrepentimiento, como que alguien se arrepintió Y ya. Es y que el ya, arrepentimiento- y ya todo pasó. Es que el y arrepentimiento seguimos dice la ahí. Biblia, Jesús. No, pero que la Biblia No, dice. es que todo tiene un proceso. Pero que yo le dije a ustedes que vamos a la Biblia. Hay un A proceso. ver dónde la Biblia. Pero yo le estoy diciendo que vamos a la Biblia. Que lo que estamos diciendo que lo sustentemos en la Biblia. Donde si decimos que no es así, ¿dónde la Biblia nos dice que no es así? Y si decimos que es así, ¿dónde la Biblia dice que es así? Porque la Biblia dice que no me olvidaré
echaré tu pecado en el fondo del mar y jamás me acordaré de ello. Sí, pero ese es Dios. Pero es Dios. Claro. Es que no podemos pasar por Dios, encima de Dios. ajá, y una cosa, ¿y cómo usted sabe que esa persona se arrepintió? ¿Y cómo usted sabe que yo estoy arrepentido y que el varón está arrepentido? Ah, por eso que hay un modelo Pero ¿cómo usted disciplinario. sabe? Pero no. Es que por eso La que hay un modelo disciplina, disciplinario. no, varón, la Es que disciplina, la disciplina es, usted dice que la disciplina es restauración. pero que la disciplina pero no. que la restauración tiene un proceso. Sí, varón, pero a lo que yo me estoy refiriendo, óigame, para que no vaya a Tiene dar un tiempo. La restauración no, es de que, Sí. ya te restauraste, No, yo creo te en quedaste algo. ahí. No, yo creo en algo. Yo creo Eso que es lo que usted dice. No, le voy a explicar lo que yo digo. Y creo que la restauración tiene un proceso. Sí. Yo sí creo eso. Ajá. Lo que yo le estoy diciendo es la medida que debe tomar la iglesia. Ahora, cuando hablamos pero eso es algo de la medida. Pero déjeme decirle lo que yo entiendo. Cuando hablamos de restauración y el proceso de la restauración, ¿qué yo entiendo en el proceso de la restauración? La restauración, claro que tiene un proceso. Vamos a tener Pero que dar una segunda parte. Sí, pero ¿sabe quién es? Pero ¿sabe quién es que muestra si ha sido restaurado? No es el método que yo utilizo, el resultado que yo doy. El fruto. Ahora, sí. es el fruto que yo doy. Usted no me puede decir a mí que yo en 6 meses me voy a restaurar. Usted no puede determinar ni predeterminar que en un año yo me voy a restaurar. Es que por eso que el fruto. Ahora, pero espérese. Y el fruto se va a ver en un instante. Pero ¿por qué la iglesia toma la medida de 6 meses si usted no sabe cuándo se va a restaurar? Para ver el fruto. No, es que no puede, que usted no puede Es que determinar. hay que ver el fruto. Varón, Deme un de pero orden, el permiso, fruto. Denme un de orden. Espérese, ya estamos casi terminando esto. Mire, Wow. toda institución tiene su reglamento avalada por las escrituras. Por ejemplo, Ay, sí, está avalado, sí. esto es un mandato, esto es reglamento de la iglesia de Dios. Ajá. Todo lo que usted dice se cuela por ahí. Y el punto dice pureza moral. En la pureza moral te da toda la cita bíblica ahí. Eso es lo que me gusta. Sobre nada. Ahora, hay dos tipos de disciplina. Está la disciplina religiosa. Exacto. Y está una normativa cristocéntrica cuanto a las escrituras de cómo se procesa. Y se restaura la persona. Ninguna persona que comete dichas cosas por ahí se le pone una disciplina a lo loco. No, eso no es así. Eso no es así. Bueno, tiene su requisito. Bueno, eso depende de la congregación. Pero, porque hay iglesias que sí, la ponen a lo loco. Dicen, fulano, tú caíste 6 para atrás. Mire, yo quiero, ya antes de terminar, de una forma rápida. Mire, así no. Cuando el hermano Isidro dice del proceso de restauración, yo voy a explicar algo brevemente. Yo creo en el proceso de restauración. Tiene rato por hablar. Sí. Ahora, el proceso de restauración, ¿cuál es el proceso? Yo no puedo, porque de la misma manera que usted dice que no sabe si la persona se arrepintió, tampoco saben el tiempo que se puede restaurar la persona. No podemos determinar que en 6 meses, que en un año. Estamos diciendo que la persona demuestra su sinceridad si usted es restaurado. Por ejemplo, hay personas que cometen una falta, que usted no lo puede subir al púlpito al otro día, ni a los 2 o 3 días, ni tampoco le puede dar ni siquiera para que en una esquina predique, porque no está restaurada. Él mismo no se ha perdonado. Pero si él dice, déjeme explicarle. Sí, pero si él dice, ahora dice de una vez, yo me arrepiento de eso. Pero yo le quiero explicar esa parte. Ajá. La persona misma dice si está en condición. Si la persona, usted lo sube a un púlpito, usted lo mata si no está restaurado. Y lo que va a transmitir es lo que tiene por dentro. Y va a dañar a la persona que lo escucha. Pero si la persona se siente restaurado, pide perdón y se siente restaurado, si usted lo siente, hace lo mismo. Usted lo mata de la misma manera que si lo pone cuando no lo está. ¿Entiende? O sea, la persona demuestra su restauración porque él mismo expresa. La Biblia que dice, yo no soy quien para yo meterme en el corazón de una gente, pero la Biblia me dice a mí cuáles son los pasos. Si alguno cree en su corazón, confiesa con su boca. Si la persona hace eso, lo demás yo tengo que dejárselo a Dios. Yo no puedo determinar que no todavía, porque tú y la persona diciéndote que está arrepentido, que quiere seguir, que quiere orar. Yo creo que si una persona lo cohíben de eso, deben de cohibirlo de muchas otras cosas dentro de la iglesia. Yo recomiendo que antes de usted pertenecer a una iglesia formada, que lea su reglamento. Lea su derecho. Claro. Porque el que tiene un orden sabe cómo tiene que comportarse. Y aparte de todo eso, usted tiene que tener conciencia cristiana. Claro, que si usted cayó, los líderes se va a acercar a ti y te va a dialogar. Primero te va a sanar, te va a restaurar con todos los puntos. Pero te dice, mira, yo he podido experimentar casos que un pastor cayó en tal cosa. El pastor distrital lo sienta, mira, te vamos a sentar por 2 meses, vamos a hablar contigo, vamos a restaurarte y después te vamos a posicionar otra vez, porque esa persona
dio Sí, el sí. perfil de que sí estaba Que está restaurado. restaurado. Es el así. punto. No en todos los ámbitos, porque hay algunos que se ponen empichonados también. Claro, Vamos a pero dejar claro el cuarto que de sí. Pichonao. El punto de la restauración. Es así. En es eso yo así. creo. Adelante, David, que ya Dar estamos. un ejemplo. Yo fui pastor en una iglesia, Ajá. al lado de mí. Y alguien me acusó. No fue verdad. Pero ¿qué pasó? Lo regó por todas partes y la gente creyó que era verdad. Problema de la gente. Sí, porque así Entonces, es. Problema de la gente. yo no había hecho nada. Pero mi conciencia moral, mi conciencia, después que todo el mundo te está mirando como un salta para atrás, no decir la otra palabra, tú te vas a quedar ahí mismo, te quedas ahí, haciendo papel que es sí y es no. Se fue por una injusticia que cometieron. Pero no la cometió usted. Sí, pero Usted no la cometió cometió. usted. Usted no la cometió. mi moral ya no es la misma ahí. Bueno, seguramente. Usted hizo bien con irse, pero no fue culpable. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque la gente está pensando en el de afuera. Usted hizo bien con irse porque la congregación era que ya se sentía como mirándolo, ¿verdad? Porque era, imagínense, ya usted no se va a sentir bien ahí. No te sientes bien ahí. Entonces, ¿dónde Entonces, estuvo ahí entonces, la justicia? Pero Dios, no, espérate, escúchame, la justicia va a ser Dios. Pero, después del mal de bendición que me ha ido. Y quién sabe si Dios me quería sacar de ahí. Sí. Bueno, Y mandar sí, porque así es. Permitió un medio para sacarlo. Un Permitió medio un medio. extraño, Y pero. después yo tuve un sueño Sí. parecido que Dios me sacaba de ahí. A veces Dios nos saca con violencia. Es así. Entonces, y mientras yo estoy allí, me siento tranquilo aquí, yo siento bendecido ahí. ¿Y qué medida tomó la iglesia con usted? La iglesia, Cuando nada, lo porque toman no, acusado. pues no había justicia, no había Pero, que acusara. ¿usted dice iglesia cuál? ¿Iglesia local? Exactamente, ¿qué medida tomaron ellos? Porque eso es lo que a mí me llama. Yo ¿Qué es la medida que la iglesia toma? Yo entregué la iglesia. A la luz de la Yo Biblia. entregué y me fui de ahí. Yo creo en la Porque restauración. yo creo que soy un ministro y llamado por Dios. En el lugar que Dios me ponga, yo voy a hacer el trabajo. Bien, ya nosotros vamos a tener que darle una segunda parte. Sí, podemos continuar el sábado. Esta vez, en esta Sí, el segunda, sábado mire, nosotros podemos continuar. mira, en esta segunda parte me gustaría que nosotros, por ejemplo, traer y algunos, ¿verdad? Algunas minutas o reglamentos de algunas congregaciones, porque como quiera tenemos congregaciones aquí y ellos tienen sus Lo importante reglamentos no importa, lo y importante toda es esa manejarlo a la luz de la información, Biblia. toda esa información, bueno, pero No, para es que nosotros todas ver, están basados en la Biblia. Exactamente, que estén sí, basados en la están Biblia. basados en la Biblia. Están basados, Sí, que estén están basados en basados la en la Biblia. Biblia. Están ahí todas. Yo realmente, con respecto al tiempo de la disciplina, con respecto a poner tiempo, por ejemplo, Eso no es bíblico. por ejemplo, tiempo, decir 6, 8, 10 meses, Eso no es 5 bíblico. años. Bueno, No le eso yo no lo, cambiaste y- eso Vean, como que yo no le veo mucho sentido. Yo lo que veo es más, por ejemplo, que esa persona se aguante un tiempo Se restaure, esa y es la uno palabra. vea, Trabajar con eso. Con- Ese es conforme- restaurar a la persona. Después por que lo ejemplo, restauró, no di que un tiempo definido. no. Es decir, no, cuando cumpla los 6 meses, ya terminaste. Cuando cumpla creo los... en disciplina de No, yo tiempo. no creo en No, eso yo no así. creo en eso. Yo creo... Yo creo en disciplina de conducta. Exactamente. restauración es la palabra, Esa es la varón, eso es lo que disciplina. usted dice. La disciplina debe ser así. Hermanecito, eso que es lo que yo uno me vea. refiero. Yo me refiero a la restauración. Claro. Tengo 11. El punto, Bueno, no es otra no. cosa. Es Ya- restaurar. Para Para el sábado, que, nos para quedamos que para el no nos sábado. voten, no nos voten de aquí. No, 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 que Nos quedamos para el Eh, sábado. No nos halen los moños. Bueno, amados hermanos, Dios